Bien. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, tener un tiempo de testimonio, pero de manera de entrevista. Pues tienes que imaginar que estamos en pues, radio, televisión, ¿no? Aquí. Lo he pedido yo por los nervios. Pues gracias por estar y quiero comenzar con una pregunta, espero que no sea muy complicada. Pues, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Espero que no se me olvide. Me llamo Lola, tengo 30 años, recién cumplidos, y soy de aquí, de Granada, de la capital. Muy bien, pues primera pregunta superada. Así. Lola, pues cuéntanos algo sobre tu vida actual también. ¿Estás casado? ¿Tienes hermanos? ¿En qué dedicas? ¿Algún dato actual de tu vida? Sí. Pues estoy casada ya de hace 2 años. Mi marido está allí, Felipe. Y bueno, me dedico a enseñar español para extranjeros. Sí. Entonces, habéis notado, si alguien quiere, tenemos algo más que un extranjero aquí, pues ya sabéis. No, de hecho, has sido de mucha ayuda para varios de nosotros ya. Steven puede testificar de eso y otros también. Bueno, Steven venía ya con buen nivel antes de conocerme. Muy bien. Pues nos interesa si puedes contarnos un poco sobre tu trasfondo espiritual. ¿Cómo creciste espiritualmente en una, no sé, una familia evangélica, católica? ¿Cómo era? Sí, pues bueno, mis padres están aquí para probar que lo que estoy diciendo es cierto. Crecí en una familia de tradición católica bastante normal, digamos, española, ¿no? Y mis padres pues me educaron con los valores católicos en la mejor fe y con la mejor intención, por supuesto. Y bueno, fui bautizada en la Iglesia Católica y hice la comunión y llegué hasta a punto de la confirmación. Ahí fue donde empezó más o menos mi historia con Dios. Entonces, tu búsqueda espiritual a nivel personal realmente comenzó en la adolescencia, ¿no? ¿Algo así? Sí, hacia el final de la adolescencia, yo diría que aproximadamente con 18 o 19 años empecé a plantearme más cosas, más profundamente quizás. Y cuéntanos un poco de qué te pasó, cómo eso, entiendo, no sé si vas ahí, pero te llevó en algún momento a querer incluso abrazar el judaísmo, ¿es cierto? Sí. Pues cuéntanos un poco, porque eso es súper interesante. Sí, fue un camino. Bueno, creo que hubo varios factores en ese tiempo, cuando yo tenía 18 o 19 años. Por una parte, yo lo llamaría casi como un despertar espiritual o algo así. Es una edad muy sensible en ese sentido, ¿no? Donde los chicos empiezan a hacerse más preguntas. Y a mí me pasó principalmente... a mí me apasionaba el arte y sentía una fascinación por la belleza, ¿no? Y yo decía, qué curioso, ¿no? O sea, el arte demuestra como que hay algo más profundo. De hecho, recuerdo que yo estudié Historia del Arte en la universidad y en una de las primeras clases el profesor nos preguntó, bueno, ¿podéis darme una definición del arte, ¿no? Y yo no levanté la mano porque me daba vergüenza, pero recuerdo todavía la respuesta que yo di. Yo pensé, dije, el arte es la mejor evidencia de que existe el alma humana, ¿no? Entonces la belleza me llevaba a pensar que tenía que haber algo más allá, ¿no? Luego, además, si examinas la vida de los gran cantidad de artistas en la historia, incluso te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser que personas tan malas hicieran cosas tan bellas? Tiene que haber algo ahí detrás, ¿no? Entonces, eso por una parte, eso fue lo que aumentaba la inquietud espiritual en mí. Y además, en esa época relacionada con el judaísmo, mi papá, que es un apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial,
Durante esa época hacíamos muchos viajes por Europa, casi cada verano. Y siempre acabábamos en un barrio judío, en un campo de concentración. Entonces yo estaba cada vez más expuesta a la historia de ese pueblo. Y yo recuerdo entrar en esos campos de concentración o en esos barrios judíos donde había habido tanto dolor y tanta tragedia. Y algo me atraía de ese pueblo, ¿no? Algo casi, no sé si llamarlo casi catárquico, ¿no? Casi de... Yo decía, siento que quiero identificarme con esta historia tan trascendental de este pueblo, con esta historia tan sufrida, ¿no? Entonces eso, digamos que esas dos cosas se estaban combinando en mi interior. Por esa época, no sé si me quieres parar en algún momento, tú me... No, sí, es súper interesante. Vale. Supongo que había luego pasos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues la manera en que yo quise expresar esa inquietud espiritual fue volver a la Iglesia Católica, ¿no? Y buscar en la tradición de mi familia, de mi cultura, las respuestas sobre si Dios existe, ¿no? Las respuestas que yo estaba buscando. Entonces me apunté a lo que es catequesis de confirmación, ¿no? Que es más o menos por esa edad, 16, 18 años, si no me equivoco. Y todos los viernes por la tarde, que yo creo que era una estrategia que ellos tenían para que los jóvenes se quedaran allí y no hicieran maldades, ¿no? Por así decirlo. Pero la verdad es que no funcionaba mucho porque llegaban los viernes por la tarde, yo iba allí a la catequesis y bueno, me gustaba estar allí, pero yo veía una contradicción, ¿no? Estábamos en la catequesis y todos éramos niños buenos. Y salíamos de la catequesis y mis compañeros se iban en aquella época al botellón, bueno, a hacer perrerías, ¿no? Y yo nunca, por mi carácter, realmente nunca he sido así. Pero recuerdo que me molestaba. Yo decía, hay que ver, estamos aquí todos y rezando y todos somos muy santitos. Luego se abren las puertas ¡oh! Y se van todos a emborracharse. Wow. Y me daba rabia, ¿no? Y había algo en mí que yo estaba en una verdadera búsqueda espiritual y sentía que por ahí no era, que en esa hipocresía no podía ser, ¿no? En esa actitud hipócrita. Y luego, por otra parte, en ese tiempo también relacionado con el judaísmo, había una pregunta que me molestaba un poco, ¿no? Yo decía, hay que ver, tengo la sensación de que como católicos creemos que Jesús y Dios en el Antiguo Testamento son la misma persona, ¿no? Pero eso no es lo que parece que predicamos en nuestra iglesia, ¿no? Parece que escondíamos a Jehová, por llamarlo así, debajo de la alfombra y nos centrábamos demasiado en Jesús, ¿no? Y Jesús es bueno y Él es el buen pastor y Él te cuida y Jesús es todo amor y todo misericordia. Y Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios castigador, es un Dios que devora niños. Yo decía, qué raro, hasta donde yo entiendo de la propia teología de mi iglesia, son la misma persona, son el mismo Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Eso me causaba como una disonancia intelectual que tenía que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco enrabietada, dije, bueno, voy a buscar yo la respuesta por mí misma, ¿no? Y decidí que iba a estudiar hebreo y que iba a leer el Antiguo Testamento y decidí por mí misma si había algo ahí que creer en el Antiguo Testamento o no. Y así empezó realmente. ¿Eso inscribiste en un curso de hebreo o por tu propio medio? Pues fue casualidad tras casualidad. Justo me venía ahora mismo, estaba pensando cómo sucedió. Mi papá puede confirmar esto, pero él estuvo en un viaje de estudio. Mi padre ha sido maestro durante toda su vida. Y fue a un viaje de estudio. Y yo ya había expresado mi
mi intención de aprender hebreo. Habíamos visitado ya Israel también y el país me había dejado una gran impresión también. Y mi padre en ese viaje de estudio encontró a un grupo de jóvenes que estaba en una plaza con un cartel que ponía ¿quieres estudiar hebreo bíblico? Y entonces él se le acercó. Oye, ¿quiénes sois? Que tengo una hija que le interesa. Pues sí, te ofrecemos cursos de hebreo bíblico, no sé qué. Y a través de ellos eran o son una rama de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ofrecen cursos de hebreo y otros idiomas en línea. Y entonces con 19 años me inscribí a un curso de hebreo online. Oh, wow. Sí. Y bueno, para mi sorpresa, claro, tú estudias el hebreo antiguo y por supuesto a la par estás estudiando la escritura, ¿no? El Antiguo Testamento. Y para mi gran sorpresa, lo que yo descubrí allí me dejó sin palabras, es que se me ponen los pelos de punta incluso, ¿no? O sea, la manera en que se presentaba a Dios, en que se presentaba la escritura, y en que además el hebreo, pues la lengua original, no sé, hacía que cobrara vida de una forma especial, ¿no? Yo decía, este tiene que ser el secreto mejor guardado. ¿Por qué nadie me ha dicho a mí que este Dios era así? Claro, mis profesores eran judíos, entonces ellos pues, lo explicaban todo desde la perspectiva del pueblo judío. Y yo decía, yo quiero ser parte de esto. Si Dios es así de misericordioso, si Dios es así de bueno, si Dios es así de cuidadoso con su pueblo, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Y bueno, yo era un poco radical en ese momento. Okay. Y dije, qué leche, se acabó, dejo la Iglesia Católica y me voy por aquí, ¿no? Me voy por el judaísmo. Y fui a la curia, que es donde, digamos, como, no sé, la administración quizá de todo lo que son los curas en Granada. Y hablé con un cura y le dije, oye, que quiero lo que se llama apostatar, ¿no? Quiero salir de la Iglesia Católica. Bueno, el hombre me tuvo con un debate que yo volvía semana tras semana durante un par de semanas para él disuadirme, ¿no? de dejar la Iglesia Católica, porque claro, es entendible desde la perspectiva de ellos, cuando uno sale de la Iglesia Católica, pues ha perdido su salvación, ¿no? Y eso es muy grave. Entonces yo entiendo que él estaba intentando que eso no pasara. Pero recuerdo un día en una conversación donde yo le dije, padre, es que tengo la sensación de que en la Iglesia Católica se predican a dos dioses diferentes y yo he descubierto en el hebreo que eso no es así. Que al menos este Dios en el Antiguo Testamento es impresionante, merece la pena conocerlo. Y él me dijo, no, si es que está claro que son dos dioses diferentes. Okay. Confirmó lo que yo estaba temiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, pues me ha dado usted todas las respuestas que necesitaba. Y oficialmente pues abandoné la Iglesia Católica, ¿no? Y a partir de ahí pues se inició un proceso de buscar en el judaísmo ortodoxo, que es particularmente riguroso, particularmente estricto, a buscar las respuestas espirituales que yo estaba buscando y buscar al Dios que yo estaba conociendo a través del Antiguo Testamento. ¿Y cómo era este proceso? ¿Te llevó a otros sitios? ¿Qué pasos seguiste para adentrar, ¿no? al judaísmo? Pues el culmen, digamos, de ese proceso fue cuando yo me mudé a Francia para terminar allí la carrera, a Burdeos. Y allí había una sinagoga ortodoxa. Y además mis padres no estaban, entonces no podían impedírmelo, ¿no? Y no sé, una semana después de llegar allí a Burdeos, dije, bueno, de frente directamente a la sinagoga, ¿no? Otros utilizan el Erasmus para buscar novio o lo que sea, yo utilicé mi Erasmus para convertirme al judaísmo ortodoxo.
Y bueno, hablé con el rabino y él rápidamente me dijo que sí, que podíamos iniciar el proceso. No sé si alguien conoce el proceso de conversión al judaísmo ortodoxo, pero si alguien ha hecho unas oposiciones a juez, pues es equiparable, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Básicamente consiste en empollar, o sea, en estudiar libros muy, muy gruesos sobre leyes judías, leyes que hay que cumplir. Ellos tienen 613 leyes y no todas se aplican porque no tienen templo, no tienen sacrificio, etc. Pero muchas de ellas sí se aplican y hay que cumplirlas en principio a rajatabla, ¿no? Aparte de lo que es participar en el Shabbat, o sea, en ir a la sinagoga el viernes por la noche, el sábado por la mañana, rituales de pureza muy, muy, muy específicos y casi una separación del mundo real muy fuerte, porque todo es susceptible de contaminarte, en definitiva. Entonces, bueno, el proceso, yo estaba muy ilusionada, por supuesto, porque yo estaba enamorada de ese Dios del Antiguo Testamento y quería hacer cualquier cosa para estar con Él. Pero el proceso fue muy duro, muy, muy duro. Parecía que cuanto más yo intentaba ser pura, ser santa, ser recta, más difícil me resultaba, ¿no? No recuerdo una época en mi vida donde más, por ponerlo en términos evangélicos, más haya abundado el pecado en mí. O sea, cuanto más intentaba ser mejor, menos capaz era. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando, ¿no? Wow. Y yo sentía casi una corrupción de mi corazón, ¿no? De mi carácter. Roces con mi familia, a lo mejor ellos tienen tanta misericordia conmigo, quizás no lo recuerdan, pero yo sí recuerdo. Incluso un momento en el que tuve una pequeña discusión con una de mis hermanas y yo le dije, súper soberbia, le dije, bueno, pon la otra mejilla, cristiana. Así, ¿no? Y esa imagen casi se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Porque yo me creía superior a los demás, ¿no? Y pensaba que por cumplir una ley iba a ser mejor que otro. Y nunca he tenido más problemas con amar a otros que el momento en el que yo intentaba esforzarme por ser buena, ¿no? Wow. Luego, en la sinagoga había cosas que yo decía, Dios mío, esto es ridículo. Recuerdo, bueno, ellos, los judíos ortodoxos son terriblemente estrictos en cumplir a rajatabla cualquier pequeña ley que intentan no quebrar para no molestar a Dios, digamos, ¿no? Y recuerdo una vez que era un viernes por la tarde, un sábado por la tarde o algo así, ya se estaba terminando el Shabbat. Y ellos tienen una ley por la que no pueden encender o apagar, no pueden usar la electricidad durante el sábado, ¿no? Porque eso se considera trabajo, bueno, es muy complicado, ¿no? Y estábamos todos en una mesa comiendo. Estaba el rabino, por cierto, el rabino estaba leyendo un libro ignorándonos a todos, que yo decía, Dios mío, este hombre no parece alguien que esté muy preocupado por su comunidad, ¿no? Y estábamos hablando y se nos fue la luz. Hubo un corte de luz y nos quedamos a oscuras. Y yo decía, bueno, alguien se levantará para encender la luz porque no veíamos nada. Y aquello era ridículo. Imaginaos una cena de familia, las luces apagadas y nadie se levantaba para encender porque era pecado. Uh-huh. Y había unas cosas que yo decía, yo no sé, o sea, no creo que a Dios le moleste que tú te levantes a encender un interruptor, ¿no? Parece ridículo, ¿no? Me invitaron, por contar otra anécdota, me invitaron una vez a comer con una familia durante el sábado y la casa era un museo para el Shabbat, ¿no? O sea, todo, incluso tenían unos interruptores con
¿cómo se llama? Con una especie de cronómetro, un temporizador, para que las luces se encendieran y se apagaran sin que ellos tuvieran que tocarla, ¿no? O sea, todo de pureza. El papel higiénico, que tampoco pueden cortar papel, estaba cortado para que no pecaras cortando papel higiénico, para que no violara el sábado, ¿no? Y yo decía, wow, de acuerdo a los estándares de esta ley, esta gente son perfectos, ¿no? Pues fijaos qué casualidad, me siento en la mesa a comer con ellos y el marido y la mujer empiezan a tener una discusión, pero de hablarse mal, de insultarse, y yo así como una espectadora y en mi mente los cables, bueno, saltando chispas, ¿no? Yo decía, vamos a ver, aquí está todo hecho para que nadie viole el sábado, para que todos seamos puros y perfectos. Y lo más importante, que es la comunión, está rota, porque esta familia se están odiando aquí. Y lo que yo entendía que más agradaría a Dios, como es el amor entre las personas que son parte de su pueblo, eso se estaba violando, pero el papel higiénico estaba cortado. Wow. Entonces, unas contradicciones que yo, bueno, lo pasé mal también dentro de la sinagoga. Wow. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo en Francia o luego volviste? ¿O? Exactamente, yo estuve en Francia 9 meses, lo que fue para terminar mi año de carrera, y luego regresé a Granada. Y después de regresar, ¿empezaste con otra búsqueda o cómo te acercaste a Jesús, sí, por decirlo así? Sí, pues bueno, mi búsqueda continuó. Yo había salido decepcionada de la experiencia en la sinagoga y además parecía que cuanto más intentaba alejarme de Jesús, porque yo hice, el día que me aceptaron para comenzar el proceso de conversión, yo me senté en la cama y le dije a Dios, le dije, no quiero saber nada más de Jesús, nunca más. Lo dije así, directamente, ¿no? Pero el Señor es muy paciente. Y yo creo que cuando le plantea un desafío, el Señor insiste más. ¿No quieres saber nada? Ya veremos, ya veremos. El Señor fue muy misericordioso conmigo, ¿no? Y en ese tiempo en la sinagoga, muchas cosas hacían que yo más recordara el Evangelio, curiosamente, ¿no? O sea, yo recuerdo una escena donde estábamos rezando allí en la sinagoga y ellos solo pueden rezar en hebreo, de acuerdo a un libro que tienen de oraciones. Y yo todavía estaba apenas aprendiendo el hebreo y no podía, ellos rezan muy, muy, muy rápido. Y yo apenas podía seguir, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, pues no me estoy comunicando con Dios porque no estoy rezando, no puedo. Mi lengua todavía no está preparada, ¿no? Y me vino ese pasaje donde Jesús dice, no seáis como los fariseos, ellos rezan y repiten palabras sin saber lo que están diciendo. Yo decía, cállate, cállate. Cállate, Jesús, ¿tú qué haces tú aquí en la sinagoga? Déjame en paz, ¿no? Entonces, cuanto más intentaba alejarme de Jesús, curiosamente más partes del Evangelio, más palabras de Jesús venían a mi mente, ¿no? Wow. Entonces, bueno, yo regresé a Granada, se acabó mi tiempo en Francia. Y aquí en Granada no hay sinagoga, no hay comunidad judía, hasta donde yo sé, hasta el día de hoy no la hay. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? No puedo ser parte de una comunidad, pero quiero seguir este proceso de conversión, a pesar de lo duro que estaba siendo. Entonces decidí que yo seguiría estudiando el Antiguo Testamento y que en algún momento me iría a Israel. En Israel las conversiones suelen ser más rápidas, principalmente porque están buscando gente que se quede allí, ¿no? Y dije, pues conseguiré irme a Israel. Allí a lo mejor me voy ya por
el judaísmo, creo que le llaman reformado o algo así, un poco más suave. Y listo. Me caso con mi marido judío, tengo mis 10 hijos judíos y yo tenía ya mi vida resuelta, ¿no? Pero en el tiempo en que estuve aquí en Granada, yo tenía allí 23 años, entonces hace 7 ya. Pues yo estudiaba el Antiguo Testamento, intenté estudiarlo con comentarios rabínicos, pero en lenguaje popular son infumables. Son muy complicados. Son muy cerebrales, muy sesudos, ¿no? Muy difíciles de digerir y no te conectan nada con lo que es la realidad de lo que es Dios, ¿no? Entonces dije, no, yo con estos comentarios no puedo. Y en internet yo encontraba comentarios. En ese momento no conocía muy bien a los evangélicos, pero sabía algo de ellos y sabía que esos comentarios eran escritos por evangélicos, ¿no? Y yo recuerdo leer esos comentarios del Antiguo Testamento escritos por cristianos y llorar y decir, no sé quién es esta gente, pero esta gente ha conocido al mismo Dios que yo. Claro, llegaba al final del comentario y todo era, y por supuesto, esto apunta a Jesucristo, nuestro Salvador. Yo decía, qué pesado con Jesucristo, por Dios. Que el sacrificio de Isaac, esto apunta a Jesucristo. ¿Qué tendrá que ver el sacrificio de Isaac con Jesucristo? La expulsión de Agar, y esto apunta a Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo, Agar también, todo era Jesucristo, ¿no? Pero había algo ahí que me decía, aquí hay algo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que en una ocasión, estudiando el libro de Ruth, el libro de Ruth, los padres de la Iglesia lo han llamado el pequeño evangelio, y con toda la razón, ¿no? Apunta al evangelio de una manera que yo no me esperaba. Yo me esperaba una historia de judíos y por supuesto lo es, una historia de el cumplimiento, o más bien la esperanza del cumplimiento del anhelo mesiánico del pueblo judío, ¿no? Pero claro, yo no me lo esperaba. Y yo estaba estudiando el libro de Ruth y era una imagen mesiánica tras otra, una imagen mesiánica tras otra, una referencia mesiánica tras otra, ¿no? Y había algo ahí que me estaba rompiendo el corazón realmente, ¿no? Y me estaba haciendo plantearme que quizás sí Jesús era el cumplimiento de esa esperanza, ¿no? Y llego al final del libro. La historia es impresionante, ¿no? Es rocambolesca, cómo el Señor, casi sin intervenir aparentemente, sin decir ni una palabra, hace que haya encuentros milagrosos, es una historia impresionante, ¿no? Y yo me veía reflejada en Ruth, porque yo decía, esta es mi historia, es una extranjera que por alguna razón siente que Dios está con este pueblo y decide dejarlo todo para convertirse, ¿no? Realmente a la fe de este pueblo, a pesar del coste que pudiera tener para ella. Yo me veía totalmente reflejada en Ruth. Pero al final del libro, el escritor de la historia de Ruth dice, Ruth y Boaz se casaron y tuvieron un hijo, al que llamaron Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y yo decía, si yo he conocido a Dios, es imposible que esta historia acabe aquí. Porque toda esta historia tan loca que el Señor permitió, que incluso permitió que una extranjera participara en esa historia, esto tiene que apuntar a algo mucho más grande, porque Dios es muchísimo más grande que el que simplemente 2 personas se conozcan y tengan un hijo y tengan descendencia. Esto está apuntando a una historia de redención mucho más grande. Y yo, la única persona que podía encajar, que dijo de sí mismo,
se llamó a sí mismo el Hijo de David, era Jesús. Wow. Y a partir de ahí dije, vale, se acabó la lucha. Wow. Wow. Es que increíble pensar que un libro del Antiguo Testamento es lo que Dios usó para llevarte a sus pies. Wow. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en lo que es tu testimonio, tu andar con Dios. ¿Fue este el momento como puntual donde realmente te entregaste tu vida a Dios o fue más bien uno de los... ¿Fue más un proceso para ti o fue un momento muy, muy fuerte? Yo creo, Aaron, que fueron los dos. Mirando atrás quizás se ve desde otra perspectiva, ¿no? En ese momento yo concilié Dios en el Antiguo Testamento y Jesús. Son la misma persona y eso fue crucial para mi fe, ¿no? Pero también fue un proceso. Después de eso hubo un tiempo de mucha lucha. Yo tuve la oportunidad, mis padres me dieron la oportunidad de viajar a Israel y vivir allí un tiempo. Oh. Y claro, allí es todo judío, básicamente, ¿no? Y todos mis amigos eran judíos y había una sinagoga en cada esquina y yo tuve la oportunidad de haberme convertido si lo hubiera querido, ¿no? al judaísmo. Pero yo ya había tenido esa, vamos a llamarlo revelación, ¿no? De, vale, Lola, tú ya sabes que Dios y Jesús son el mismo. Ahora tú decides, ¿sigues a Jesús o no? Y fue una lucha, investigué mucho, ¿por qué merece la pena seguir a Jesús? ¿Por qué quiero ser cristiana? ¿No? O sea, fue un proceso también, ¿no? Pero al final luché con Dios, aferrándome a esa convicción que Él me había dado y perseveré, pero no fue fácil. Wow. Y en todo lo que es el Evangelio, que está obviamente centrado en Jesús, pero la misma palabra Evangelio, buena noticia, tiene un significado muy, muy, muy amplio. ¿Hubo algo en particular que fue, ya has hablado de la identidad de Jesús y de que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Jesús, pero hubo también otro aspecto del Evangelio que, por ejemplo, que antes no tenía sentido, que luego empezó a estar más claro en tu mente y tu corazón, algo así? Pues yo diría que la gracia fue muy importante. Y la propia, o sea, el cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesús. Creo que esas dos cosas, antes no tenía un concepto de eso, ¿no? O sea, Jesús era el Dios, entre comillas, católico que me habían presentado, pero no tenía la profundidad que luego fui capaz de ver cuando lo conocí también a través del Antiguo Testamento, ¿no? Y la gracia fue muy importante porque si hay algo que falta en la religión, en todas las religiones diría yo, es la gracia de Dios, sin duda. Wow. Sí. ¿Y cambió tu vida después? Bueno, estamos siempre cambiando, pero ¿viste algún cambio de vida o algo así? Sí. ¿Cómo fue? Ha sido también progresivo y creo que el Señor ha usado la dificultad para tratar conmigo, ¿no? La enfermedad, dificultades en general. Porque es un proceso, ¿no? Uno tiene un encuentro con Dios, pero ese primer entusiasmo el Señor lo tiene que ir cristalizando y tratando con nosotros para darnos una madurez, ¿no? Y una comprensión mayor de sí mismo y de su evangelio. Entonces, mi carácter ha cambiado a lo largo de todos estos años y
en muchos sentidos Dios ha tenido que usar la dificultad para tratar conmigo, ¿no? Pero sí puedo decir que algo que cambió definitivamente fue el juzgar a los demás, el sentirme superior a los demás. Vamos, los momentos en que me he sentido tentada de hacerlo, el Señor lo ha cortado de nuevo. Mis relaciones son mucho mejores. Sí, porque ya no vivo juzgando a la gente, en definitiva. El orgullo, ¿no? Eres la única, creo que tiene. Sí, que tiene lo lucha siento. con eso. Arrepentimiento público. Bueno, es una cosa tener decidido que vas a seguir a Jesús, que has tenido este encuentro con Dios, has puesto tu fe en Jesús. Pero ir a una iglesia evangélica, ¿cómo llegaste o cómo fue este proceso? ¿Cómo de decidir, no sé, buscar una comunidad, una iglesia evangélica y juntarte? Sí, pues por mi propia experiencia, como os comentaba, de leer esos comentarios escritos por protestantes, yo ya sabía que en la Iglesia Católica, en mi caso particular, no estoy hablando en general, no iba a encontrar las respuestas que buscaba o la comunidad que buscaba. Y entonces, a través de esos comentarios dije, bueno, voy a probar con estos protestantes. No tenía una imagen muy positiva de ellos, tengo que confesar. Y creo que es general para muchos españoles, por desgracia. Desconocimiento en general. Pero estando allí en Israel, yo vivía en Tel Aviv en ese momento, la lucha era tan grande de ser una recién convertida y de estar en el país de los judíos, con una sinagoga en cada esquina, con muchas oportunidades de volver atrás. Y algo me decía, tienes que encontrar una iglesia, porque si no probablemente vas a volver atrás. Y nada, busqué en internet iglesias protestantes y encontré una, busqué un poco su información, los pastores eran jóvenes, entonces eso me daba tranquilidad quizá. Y yo les escribí, ellos eran pastores ucranianos. Y les escribí, hay muchos judíos, había muchos judíos en Ucrania y muchos se convirtieron y luego fueron de misioneros a Israel. Y ese era el caso de ellos, de hecho. Entonces les escribí, hola, que estoy buscando una iglesia, bla, bla, bla. Sí, muy bienvenida. Nosotros nos reunimos los viernes por la noche. Pues ven cuando quieras. Y recuerdo que llegué, tenía mucho miedo, honestamente, ¿no? Pero llegué a la iglesia y lo primero que me encuentro eran dos chicos jóvenes que me dicen, hola, tú eres Lola, ¿no? Te estábamos esperando, muy bienvenida. Una sonrisa de oreja a oreja y yo, oh. Gracias. Me sentí tan importante. Wow. Claro, luego con el tiempo dije, madre mía, dije que el Señor todavía tenía que tratar con mi orgullo, ¿no? Yo soy el centro de atención. Pero esa bienvenida me marcó. Esa bienvenida me marcó porque me llamaron por nombre. Y esa gente me conocía antes de que yo pudiera demostrarles nada. Y me recibieron con los brazos abiertos. Bienvenida, esta es tu casa, tú eres Lola. Y eso fue, wow. Y luego vi a esa gente, además ellos eran muy expresivos, ¿no? Que tocaban la alabanza y saltaban, no sé qué, gente joven, gente entusiasmada por Dios. Y yo recuerdo pensar, si hay un sitio donde Dios esté, es en medio de esta gente. Yo he estado en iglesias donde Dios no estaba. Yo he estado en sinagogas donde Dios no estaba. Si hay un sitio donde Dios está, tiene que ser en medio de esta gente. Porque nadie me había mostrado tanto amor tan desinteresadamente y yo nunca había visto a nadie amar tanto a Dios de esa forma. Entonces, mi experiencia en esa primera iglesia protestante es que me convenció para quedarme. Wow, wow, gloria a Dios. Increíble.
Voy a arriesgar un poquito y preguntarte algo muy actual. Si te pregunto, ¿cómo está Dios obrando en tu vida hoy en día, no sé, en esta semana, en este mes, en estos últimos tiempos? ¿Tienes una respuesta que te sientes cómodo en compartir con nosotros? Porque yo sé, es una pregunta muy personal. Aparte de paciencia con mi marido. No. Bueno, eso es entendible. Es broma, pobrecito. Orgullo, ¿no? Entonces, orgullo, ¿no? Mira, me entran los calores y todo. No, pues yo diría, Aarón, que en este tiempo el Señor, bueno, llevo ya 7 años caminando con Jesús. Y creo que el Señor me está llevando a un punto de madurez donde me está enseñando cómo amar más a su iglesia de forma activa. Parece mentira, pero creo que durante mucho tiempo he participado en la iglesia casi como una consumidora, y no es que no haya servido ni nada, pero de alguna manera había una actitud de consumir, de vengo aquí a llenarme. Y el Señor me está tratando mucho conmigo a través de muchas palabras que el apóstol Pablo dice, hablando de la iglesia, ¿no? Tengo dolores de parto por vosotros. Como no sé, me tiraría haría todo por vosotros, haría todo por la iglesia de Cristo, ¿no? Y creo que el Señor me está enseñando que amar a Dios necesariamente te va a llevar en algún momento a amar a su iglesia. Y eso va a significar sacrificar por tu iglesia, sacrificar tiempo, sacrificar fuerza, sacrificar recursos. Eso va a pasar si realmente tú estás creciendo en la fe. Y en mi caso creo que es en gran parte a través de la consejería bíblica, que ya lo he hablado en otras ocasiones. Es la herramienta que el Señor está usando en mi vida ahora mismo para amar a su iglesia, para edificar su iglesia, para restaurar lo que quede por restaurar allí. Así que creo que es otro punto de madurez. Wow. Un mensaje que claramente sale de la misma Biblia, pero que es un reto muy grande. Sí. Porque no siempre es fácil amar. Nunca es fácil. Al final nunca es fácil. Es una comunidad de pecadores salvados, sí. ¿no? Por la gracia. Pero algo que he aprendido con este proceso de la consejería es, si tú has recibido la gracia, ¿cómo no vas a darla? Es que la mayor prueba de que alguien ha recibido gracia es que sale, ¿no? Y no es fácil, por supuesto que no, porque uno tiene que luchar contra sí mismo y su propio orgullo. Y el decir, ¿por qué esta persona no está en el mismo punto de madurez que yo? Y el Señor dice, porque yo te di gracia a ti y ahora tú tienes que dársela a ella o a él. Entonces, no es fácil, pero así es como vamos creciendo en la madurez de Cristo como comunidad. Somos una comunidad donde los unos damos la gracia a los otros que nosotros mismos hemos recibido. Wow. Y así vivimos lo que es el Evangelio. Nosotros creemos. Wow. Última pregunta. Si hubiera alguien aquí, o sentado o escuchando, y te dijera, Lola, estoy buscando a Dios, pero sigo, no sé, con muchas preguntas, luchas, ¿qué consejo le darías? Pues yo diría, Aarón, que luchen con Dios. Creo que a veces confundimos una búsqueda espiritual con, bueno,
me voy a apartar de todo y ya encontraré yo en cualquier otra parte, ¿no? Algo que yo le agradezco al Señor que permitiera en mi propia historia es que mis dudas internas no me llevaron a apartarme por completo y a decir, Dios no existe, chao. Y no estoy diciendo que ahí no pueda haber un encuentro, por supuesto que sí. Pero algo que el Señor creo que conmovió su corazón fue que yo estuve dispuesta a luchar con Él, a luchar contra Él incluso, ¿no? A plantarme en la cama y decir, pues ya no quiero saber nada más de Jesucristo. Y voy a buscar a Dios por esta parte. Pero yo estaba buscando. Y yo creo que al Señor le gusta un buen desafío. Al Señor le gusta que luchemos con Él. Si tenemos un hijo y tenemos un problema con ese hijo, como padre, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo se vaya de tu casa? ¿O que resuelva los problemas contigo? Y que luchéis los dos y argumentéis. Entonces yo diría a esa persona, no te alejes, lucha con Dios, no contra Él. Dios no está en contra de ti. Lucha con Él y no en su contra. Wow. Justo ahora estoy escuchando eso y me hace recordar, si no estoy equivocado, porque llevo muchos años sin estudiar hebreo, que la misma palabra Israel significa el que lucha con Él, con Dios, ¿verdad? Así es. Wow. Lola, quiero orar por ti. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y abrir. Yo creo que todos estamos siendo muy bendecidos aquí. Voy a invitaros a... ¿Por qué no nos pongamos de pie? También voy a invitar al grupo de alabanza que venga aquí y oramos todos juntos. Sí. Voy a pedir a Lola que ore por nosotros y luego Dios termina. Señor, venimos delante de ti, inclinando nuestra rodilla, reconociendo, Señor, lo grande que tú eres, lo majestuoso, lo santo, pero también lo maravilloso que es pensar cuán cercano tú eres, Señor. Señor, en Cristo se cumplen todas las promesas que leemos en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumple ese asombro de que Dios mismo se haría carne y habitaría entre nosotros. Señor, tú no nos has dejado solos. Gracias por ser el Dios que eres. Gracias por poder mirar atrás en la historia del pueblo judío y en el presente, en la historia de tu iglesia, y reconocer, tú siempre has sido el mismo Dios. Eres majestuoso, eres bueno, eres compasivo, y eso nunca ha cambiado. Y la infidelidad del hombre, Señor, no ha anulado la fidelidad de nuestro Dios. Pues, Señor, pido muy personalmente porque tú bendiga a esta preciosa comunidad, que la inundes de tu conocimiento, que la inundes de tu sabiduría, que la bendigas, Señor, con el derramamiento de tu Espíritu Santo, que traigas la consolación de tu Espíritu Santo y la edificación que todos necesitamos, Señor, de ti en tu palabra. Y bendecimos tu nombre, Cristo. Amén. En el nombre